Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La industria del entretenimiento turco vivió recientemente un episodio digno de una película romántica, cargado de emociones contradictorias, miradas intensas y frases que dejaron al público con la sensación de que algo muy grande estaba a punto de suceder. La historia tuvo lugar en el cumpleaños de un amigo en común de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, un encuentro que nadie había anticipado y que, sin embargo, se convirtió en el tema central de la prensa rosa y de las conversaciones digitales en cuestión de horas. El ambiente de la celebración era vibrante, música fuerte que hacía retumbar las paredes, luces brillantes que daban un aire casi cinematográfico y un grupo de invitados compuesto por reconocidas figuras de la televisión y el teatro turco. Halil İbrahim Ceylan llegó acompañado de amigos cercanos, con su característica sonrisa tranquila, como quien espera pasar una velada distendida. Apenas unos minutos después, las cámaras de los presentes comenzaron a girarse hacia la entrada. Allí apareció Esla Turkoglu, deslumbrante con un vestido elegante que parecía robarse la atención de todo el salón. El murmullo no tardó en recorrer el lugar. ¿Se saludarán después de tanto tiempo? La sola presencia de ambos en el mismo espacio fue suficiente para que la tensión se percibiera en el aire. Según testigos, los actores evitaron cruzarse durante los primeros momentos, refugiándose en conversaciones con otros invitados, pero la expectación crecía con cada minuto. Finalmente, el destino decidió intervenir. Muy cerca de la mesa principal, Halil y Esla quedaron frente a frente. La atmósfera se cargó de electricidad, los flashes de los teléfonos comenzaron a multiplicarse y el silencio expectante se apoderó del entorno. Fue entonces cuando Halil rompió el hielo con una sonrisa cortés. Esla, me alegra verte después de tanto tiempo. Ella, con una serenidad que muchos interpretaron como signo de madurez, respondió, a mí también, Halil. Parece que el destino insiste en cruzar nuestros caminos. Quienes presenciaron la escena describieron el momento como un choque de emociones contenidas. Algunos amigos comunes intentaron suavizar el ambiente con bromas y risas, pero era evidente que todos estaban atentos a cada palabra, a cada gesto. Uno de los invitados resumió así la situación. Se notaba que había sentimientos encontrados. No era un saludo cualquiera. A lo largo de la noche, ambos fueron vistos dialogando en distintos momentos, siempre rodeados por un círculo de curiosos. En una ocasión, Esla comentó con una sonrisa, lo importante es dejar el pasado atrás y sonreírle al futuro. Halil respondió con un gesto reflexivo, sí, lo esencial es que ambos estemos bien. Estas frases, aparentemente inocentes, se viralizaron en redes sociales pocas horas después, generando debate sobre si estábamos ante el inicio de una reconciliación o simplemente ante una nueva etapa de amistad. Las cámaras también captaron escenas de risas compartidas y miradas intensas que parecían contar una historia oculta. Para muchos, la química que ambos habían demostrado en la pantalla seguía intacta, incluso fuera de los focos. Un allegado comentó, era como ver a dos estrellas que brillan más fuerte cuando están juntas, aunque intenten ocultarlo. A medida que avanzaba la fiesta, la atención sobre ellos no disminuía. De hecho, otros famosos presentes quedaron en segundo plano frente a la expectativa de lo que podía ocurrir entre Halil y Esla. Cuando la velada llegó a su fin, los testigos afirmaron que ambos se despidieron con un breve, pero significativo abrazo. Aquella imagen, aparentemente sencilla, se convirtió en el detonante de una ola de especulaciones. En pocas horas, los videos del abrazo inundaron TikTok, Instagram y Twitter. Los fanáticos analizaron cada movimiento, cada expresión facial, incluso el tono de las voces.
Algunos aseguraban que la sonrisa de Alil escondía sentimientos más profundos, mientras otros interpretaban la calma de Esla como señal de haber superado el pasado. Queridos seguidores de Newsaround, ¿ustedes qué piensan? ¿Ese abrazo fue un gesto de cortesía o una declaración silenciosa de que aún hay algo entre ellos? No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión y unirse con el botón unirse para apoyar este tipo de contenidos que les llevamos con tanta dedicación. La prensa no tardó en hacerse eco del encuentro. Titulares como el reencuentro más esperado del año o segunda oportunidad para Alil y Esla dominaron las portadas digitales. Programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar lo ocurrido, e incluso invitaron a expertos en lenguaje corporal para revisar cuadro por cuadro las imágenes captadas por los teléfonos móviles. Uno de ellos declaró: "El contacto visual fue demasiado prolongado para ser casualidad. Aquí hay una historia que aún no ha terminado". Mientras tanto, algunos colegas de profesión confesaron en privado que la tensión entre ellos siempre había sido tema de conversación en los pasillos. Si bien en pantalla su química era indiscutible, fuera de cámara las cosas parecían más complejas. Una actriz presente en la fiesta lo resumió así: "Se notaba el respeto mutuo, pero también una tormenta de emociones contenidas. No fue solo un saludo, fue como abrir un libro cerrado demasiado rápido". Con el paso de los días, el interés no se apagó, al contrario, se intensificó. En redes sociales comenzaron a circular montajes románticos, frases inspiradoras y hasta campañas de fanáticos pidiendo a productores que los reunieran en una nueva serie. Miles de usuarios etiquetaban a cadenas de televisión con mensajes como: "La magia entre Alil y Esla no debe quedarse en el pasado". En medio de esta fiebre mediática, surgieron rumores de que ambos habrían intercambiado mensajes después de la fiesta. Aunque ninguna de las partes lo confirmó, cada publicación ambigua en sus redes era interpretada como una pista. Esla compartió una foto con la frase "a veces la vida sorprende", y Alil subió una imagen con una taza de café y la leyenda "los reencuentros siempre traen lecciones". La audiencia quedó dividida entre quienes sueñan con una reconciliación y quienes creen que lo mejor es que cada uno siga su camino. Sin embargo, lo cierto es que el encuentro dejó huella. Un periodista que cubrió el evento lo resumió con estas palabras: "Más allá de lo que decidan en lo personal, Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu demostraron que la conexión entre ellos sigue viva. Puede que sea amistad, amor o simple nostalgia, pero lo que vimos esa noche fue auténtico, y por eso conmovió tanto". En Newsaround queremos saber la opinión de ustedes. ¿Les gustaría verlos nuevamente juntos en un proyecto televisivo? ¿O creen que este capítulo debería cerrarse definitivamente? Déjenos sus comentarios y recuerden apoyarnos con su suscripción, su like y activando la campanita para no perderse los próximos episodios de este fascinante drama real que parece sacado de una serie. Lo que parecía un momento fugaz terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados de la temporada. Para algunos, fue la prueba de que el destino tiene formas misteriosas de juntar a las personas. Para otros, un recordatorio de que las emociones verdaderas nunca se apagan del todo. Y, mientras tanto, los nombres de Alil y Esla vuelven a sonar con fuerza, no solo como talentos individuales, sino como un dúo capaz de despertar pasiones, ilusiones y preguntas sin respuesta. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.